Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto y este fanfic es de Ecoblade. Capítulo 7. Acto 1 Capitán 6. Con Naruto, Shikamaru, Ino, Choji y Hinata, campo de entrenamiento 5. Bien, Ino, Hinata, fue un buen entrenamiento. Ino, no deberías sentirte mal, ¿sabes? Estuvieron muy bien. Hinata está un poco mejor. Solo tienes que entrenar más y quizás comer más. Naruto sonrió a ambas chicas que jadeaban y estaban sentadas en el césped después de una breve sesión de taijutsu. El año pasado, Hinata e Ino se unieron a las salidas de Naruto con Shikamaru y Choji después de clase. Hinata se tomaba su entrenamiento más en serio después de que Naruto tuviera que rescatarla, pero Ino seguía formando parte del club de fanáticas de Sasuke. Casualmente, comprendió los beneficios de ser más fuerte para ser mejor que las demás chicas. Hinata solo asentía y la maltrecha Ino jadeaba, pero fulminó con la mirada a Naruto tras su comentario sobre sus hábitos alimenticios. La tímida ex chica Hyuga salía de su caparazón con cada día de entrenamiento y disfrutaba cada vez más del tiempo con los dos amigos de Naruto. Sus padres animaron a Ino a pasar tiempo con Shikamaru y Choji para familiarizarla con los otros dos. Algo que la chica encontró estúpido, pues había crecido con ellos, pero sus padres fueron implacables. Tras algunas dificultades al principio, se unió a los entrenamientos improvisados de Naruto y Hinata. Choji y Shikamaru solo los observaban. Shikamaru era demasiado perezoso para unirse a algo tan problemático como el entrenamiento físico después de la escuela. Perder la timidez fue lo primero que la heredera Hyuga logró tras reunirse con Naruto y los demás de forma reglamentaria. Después, comenzó a verse con Ino después de sus reuniones habituales. Algo que, con el tiempo, llevó a la joven chica Hyuga a cambiar. Ella seguía siendo amable y servicial con todos los que eran igualmente amables. Quienes aún intentaban antagonizar a los Hyuga se enfrentaron a una desagradable sorpresa. El primero, casualmente, recibió un golpe de Huken en las piernas. Algo que cierto jefe de clan comentó con un gesto de satisfacción al ser informado por uno de los miembros de la rama familiar. Bueno, Naruto-kun, siempre podrías pelear con alguien como Lee-san o Gugi-san. Hinata le dijo a Uzumaki después de darle una botella de agua a Ino. Naruto miró a Hinata y pareció interesado. Gugi-san, Lee-san, ¿quiénes son esos dos, Hinata-chan? La Hyuga sonrió mientras le daba una botella a Naruto, que estaba sentado a su lado y observaba los árboles que bordeaban el campo de entrenamiento. Hinata dio un sorbo y asintió. Son el sensei y uno de los miembros del escuadrón de mi primo Neji. Ambos son maestros de taijutsu y deberían darte un desafío, Naruto-kun. Todavía sonriendo, Hinata tomó otro sorbo de su botella de agua, mientras Naruto parecía pensarlo por un momento. Suena genial, Hinata-chan. Este Gui y Lee deberían ser excelentes compañeros de entrenamiento. Tengo que buscarlos algún día. Quería decir algo, pero el estómago le rugía tan fuerte que todos lo oyeron. Hinata y Ino rieron un poco, mientras Choji y Shikamaru lo miraban con una gran sonrisa. Naruto se rascó la nuca, sonrojándose un poco. Pero tal vez debería tomarme un descanso de ramen. Los cinco comenzaron a reír a carcajadas y después de una alegre yata de Choji se dirigieron hacia el ramen Ichiraku. Con Atsumi y Kusina, complejo onsen Uzumaki. Las dos jóvenes Uzumaki llevaban una toalla sobre sus cabellos rojos. Ambas estaban sumergidas en las aguas termales del complejo. El clon de Kusina suspiró, relajado, y miró a su contraparte. El cuerpo de Atsumi estaba plagado de moretones y cortes. Una cicatriz en particular en su estómago era muy visible, pues cruzaba su ombligo. Alrededor de esa cicatriz había un sello que parecía un remolino de cadenas. El clon de Kusina miró a Kusina. ¿Tengo algo por ahí, Kushi-chan? Atsumi la miró. Kusina le acarició un mechón de cabello detrás de una oreja. Me alegra mucho que hayas vuelto sano y salvo. No esperaba que te pasara algo así. Después de que no volvieras esa noche. Tenía mucho miedo, solo era una misión de recuperación. Y luego. No volverías en los 2 días siguientes. Tuvimos mucha suerte de que Naruto estuviera fuera cuando regresaste. Toda esa sangre por todas partes. Por suerte, aún nos quedaban pastillas de sangre y soldado. Pero deberíamos hablar de lo que pasó. Atsumi asintió lentamente, recordando aquel momento en particular. Estuvo a punto de volver al complejo después del juicio en el templo. Miró a su mejor amiga de toda la vida, respiró hondo y comenzó su relato. Inicio del flashback. Atsumi abría lentamente los ojos.
No sabía dónde estaba, pero ya no estaba en el templo despejado. El aire era más enrarecido, pero mucho más fresco. El sol se veía a través de algunos árboles. El suelo era una mezcla de piedra y hierba, con algunos arbustos esparcidos. Ajustándose lentamente el kimono, Atsumi se levantó e intentó observar a su alrededor para hacerse una idea de dónde estaba. El aire tenía un sabor salado. La temperatura y la humedad hacían pensar que aún se encontraba en Inokunio muy cerca. La sal en el aire podía indicar que se encontraba cerca de la costa o en una gran masa de agua salada. Lentamente, siguió un estrecho sendero, trazado por animales, que la condujo fuera del pequeño bosque en el que se encontraba. Tardó unos minutos en cruzar la línea de árboles, solo para contemplar con asombro una amplia zona de acantilados por donde pasaba un caudaloso río. Al instante siguiente, oyó el sonido de un pequeño objeto volando hacia ella. Su instinto de kunoichi la salvó de una piedra afilada, que esquivó girando ligeramente hacia la izquierda. Segundos después, más piedras volaban hacia ella. Atsumi entendía. En segundos, desbloqueó un chokuto y paró las piedras con un sonido metálico resonante. Canalizando chakra en sus sentidos, intentó señalar a los atacantes. Sin embargo, no pudo hacerlo. Otra ráfaga de proyectiles afilados le fue lanzada. Usó un rápido Shunshin-mi, como cualquier ninja de Konoha, se dirigió a los árboles. Saltando rápidamente de uno a otro, Atsumi intentó escapar del atacante desconocido que no podía percibir. Aunque no fuera un sensor, debería ser capaz de localizar a su enemigo a la distancia a la que creía que luchaba. Se encontraba en terreno desconocido con un adversario desconocido, y con toda esa información, tomó la razonable decisión de retirarse. Rápidos movimientos corporales, numerosos giros y saltos la encontraron en un claro rodeado de árboles y un silencio agobiante. Sosteniendo su espada en posición defensiva, esperó y escuchó. Un leve crujido la alertó de un nuevo desconocido a su izquierda. Girando y atacando con su espada, se quedó atónita por un segundo cuando el metal se topó con una garra negra. La hoja quedó atrapada entre el árbol y la garra. Atsumi intentó liberarla, pero fracasó ante la fuerza inhumana de esa garra. Quería ver qué clase de animal podía poseer esa fuerza. Levantó la vista. Se encontró con los ojos amarillos de un águila marrón de tamaño similar al suyo. ¿Por qué invades nuestra tierra? Puedes llevar su color de pelo, pero no eres uno de ellos, niño humano. El águila habló, mirándola fijamente. Sus plumas eran de una mezcla de marrón y gris, y en su cara, junto al pico, tenía una cicatriz que parecía cortada por un kunai o algo muy afilado. Mirándola fijamente, su oponente parecía esperar una respuesta. Atsumi pensaba qué decir y cómo sabía quién era. Primero intentó la estrategia diplomática. No estaba segura de dónde provenían los proyectiles de hacía minutos y el águila parecía una invocación más poderosa. Ella selló el chokuto nuevamente en su sello en la muñeca e inclinó su cabeza brevemente en señal de saludo. Mis disculpas, Eagle-san. Estoy en una misión de los ancianos Uzumaki. Mito-sama y Kusina-sama me han encomendado la tarea de recuperar el contenido de las bóvedas del templo Uzumaki cerca de Konoha para almacenarlo en un lugar más seguro. Con las etiquetas equipadas, hechas por Mito y Kusina-sama. El águila la miraba con curiosidad. Mito-sama, Kusina-sama, ¿cómo sería posible? Nosotros, el nido del remolino, supimos de su muerte. Uno de tus jóvenes exploradores en Konoha trajo la noticia de su fallecimiento hace algunos años. Después de Mito-sama, Kusina-sama también falleció hace más de una década. Entonces, ¿cómo podrías cumplir sus órdenes? Que el águila invocada lo supiera no era algo que sorprendiera a Atsumi. No, lo que la sorprendió fue su otra declaración. Bueno, Águila-san, con gusto intentaré explicarte las circunstancias. Pero, por favor, pregúntame, ¿por qué crees que no soy un Uzumaki? El águila extiende sus alas por un instante. Proyecta una sombra sobre la aspirante a Kunoichi Uzumaki que tiene delante. Los miembros del nido siempre podrán distinguir a los Uzumakis. Incluso si existe algo similar, como un vínculo con una de las familias fundadoras del clan. Será mejor que te des prisa en tu explicación. Vemos muchas cosas y oímos muchas más. Sabemos que el niño y heredero está vivo y debería ser quien lo hizo. Mientras tanto, chica, solo hueles a un Uzumaki artificial. Un Uzumaki, que no debería serlo, y sin la marca del clan no puedes tocar los tesoros que quieres recuperar. Atsumi podía sentir que ahora tendría que tener mucho cuidado.
Tienes razón al suponer que no soy una Uzumaki de sangre pura. Fui adoptada mediante la aplicación de un Fuinjutsu avanzado desarrollado por Uzumaki Kusina después de que mi clan fuera aniquilado casi por completo. Mi antiguo nombre era Mikoto Uchiha, matriarca del clan Uchiha de Konohagakure y confidente cercana de Kusina Uzumaki, quien me proporcionó los medios para escapar de mi matrimonio opresor y sobrevivir a la destrucción del clan Uchiha. El águila la miró con cierta curiosidad después de eso. Sabía que Kusina ya había muerto antes de ese suceso, pero la escuchó. La escuchó mientras le contaba sobre la invención del pergamino del mentor Uzumaki, porque todos creían que los únicos Uchiha que seguían con vida eran sus dos hijos, Itachi y Sasuke. Que tendría que mantenerse alejada de sus vidas, para protegerlos y por qué decidió aceptar la etiqueta del legado de una tal Kusina Uzumaki. Vaya historia, jovencito. Pero incluso si todo esto fuera cierto, no podrás superar las protecciones finales de la tesorería. Solo el jefe del clan y su séquito pueden entrar. Tendrías que pasar las pruebas que el clan estableció hace muchos años con la deidad protectora de los Uzumaki. Solo las pruebas nos permitirán juzgar tu rectitud. Solo ellas te darán la certeza necesaria para saber si eres digno de entrar en la bóveda final. Atsumi tragó saliva. El sonido de sus palabras y su mirada penetrante la hicieron creer que esas pruebas no serían tan fáciles como las de la academia. Parecían un compromiso serio. Necesitaba más información primero, así que se armó de valor y volvió a mirar a la invocación del águila, aún sin nombre. ¿Qué implicarían esas pruebas? Estoy dispuesto a arriesgar mucho para que el heredero del clan reciba su herencia. El águila asintió pensativamente. La deidad está a cargo del alcance de cada prueba. Siempre son diferentes para cada solicitante, al igual que su juicio. La prueba representa un compromiso de por vida con el clan. Te comprometerías como el inicio de una nueva rama hija. La palabra del líder del clan sería ley para ti. ¿Por qué crees que las ramas hijas de los Uzumaki nunca se rebelaron contra la rama principal? Primero, nunca las sometieron como los Hyuga hacen con las suyas. No. Las trataban con amabilidad siempre que estuvieran alineadas o usaran críticas constructivas y razonables. En la antigüedad, poco después del fallecimiento del sabio, los Uzumaki desarrollaron un sello para que los criminales sometieran su voluntad. Vinculaba sus habilidades de chakra a la buena voluntad de su líder. Los Hyuga robaron una versión anterior de este sello. Ahora lo usan para proteger su linaje y dominar la rama secundaria. Tu caso especial llevaría a la aplicación del sello de la rama hija. Con el tiempo, te cambiará. Tu mente se llenará de la idea de proteger a tu nueva familia. Sobre todo, a tu líder del clan después de su ascenso. Algunos de los líderes de la rama infantil terminaron como personal de servicio en la residencia del Uzukage. Sin duda, eran muy queridos y, que yo sepa, ningún líder del clan abusó de su posición, sino que la aceptó y la usó como incentivo para protegerlos a todos. Si de verdad quieres dar este paso, sigue el camino que recorriste adentrándote en el bosque. Llegarás a una cueva. En esta cueva hay un antiguo altar de piedra con algunas ataduras. Ponte las ataduras después de encender todas las velas. Cuando se cierre el último candado, canaliza chakra en ellas y comenzará tu prueba. Si no, toma el otro camino hasta llegar a una vieja fuente, sumérgete en el agua y regresarás al lugar de donde viniste. Con estas últimas palabras, volvió a desplegar sus alas y, sin darle oportunidad de decir nada ni preguntar tras su largo monólogo, el águila abandonó el claro. Atsumi sintió que usaba un futon jutsu para reforzar sus golpes y crear una corriente ascendente. Lo siguió con la mirada hasta que se quedó sola en el claro. Tenía clara su decisión. Era seguro que tendría que dejar atrás su antigua vida. Esta prueba era solo el último clavo en el ataúd de Mikoto Uchiha. Si todo lo que el águila le había contado no era una leyenda o solo una historia de miedo para distraerla, esta prueba conduciría al verdadero nacimiento de Atsumi Uzumaki. Se dirigió a la cueva. Nada la atacó. Estaba en silencio, solo unas ligeras brisas soplaban entre su larga cabellera pelirroja mientras se encontraba en la entrada. Armándose de valor una última vez y renovando su determinación, entró en la oscura cueva. No tardó mucho en llegar a la cámara ritual. En el centro se encontraba el mencionado altar de piedra con cadenas doradas. Atsumi observó la construcción con cierto entusiasmo. Las esposas para tobillos y muñecas y el collar metálico no eran nada nuevo para ella, pero normalmente el contexto sería muy diferente. Fue una curiosa coincidencia que la persona que le había pedido que sacara el tesoro del templo Uzumaki fuera la misma que le había enseñado los aspectos excitantes y sensuales de las actividades sexuales restrictivas.
Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos que la distraían, cogió las velas y las encendió lentamente con pequeños katon jutsus, uno tras otro, hasta que la cueva se iluminó con una tenue luz. Con pasos mesurados, Atsumi llegó al altar. Ella miró las cadenas, respirando lentamente, inhalando y exhalando. Se sentó en el altar, poniéndose las esposas de los tobillos, seguidas del collar dorado de metal. Lo que la distraía un poco era que las cadenas no estaban tan frías como deberían. No. Eran cálidas y se aferraban suavemente a su chakra. Como invitándola a rendirse y canalizarlo hacia las cadenas. Su respiración se aceleró un poco, luchando interiormente de nuevo contra todos esos recuerdos que la distraían mientras cerraba las esposas alrededor de sus muñecas y se recostaba en el altar, comenzando a canalizar el chakra. Fin del flashback. Atsumi observó la sonrisa burlona de Kusina, ambas aún sumergidas en el agua del onsen privado. La Uzumaki y la ex Jinchuriki se acercaron a la ex Uchiha, mirándola a los ojos. Lo supe entonces y parece que sigue vigente incluso ahora. Sigues siendo un gatito atado, ¿verdad, pequeño Atsumi-chan? El Atsumi al que se dirigía se sonrojó un poco, pero asintió. Kusina sonrió radiante. Bueno, te ganaste un poco de alivio, después de esos días duros y pruebas. Kusina sonrió y formó lentamente algunos sellos con las manos mientras Atsumi tragaba saliva. Al mismo tiempo, estaba emocionada por lo que estaba por venir. Estilo de cadena. Ataduras restrictivas. Kusina habló con convicción mientras sujetaba a Atsumi. Tras disiparse el humo, Atsumi fue envuelta en un arnés de cadenas doradas, junto con el collar dorado a juego alrededor de su cuello y una correa de cadena. Vamos a divertirnos un poco, gatita, llamó Kusina, tomándola de la correa para arrastrarla con ella. Con Naruto, edificio de la academia. El rubio Uzumaki se preguntaba por qué había aceptado tomarse un descanso de sus estudios yendo solo a la academia hoy. No tendría sentido para él. Su clase era del último semestre, antes de los exámenes finales. Actualmente estaba entre los 3 últimos de la clase y no le importaba. Las clases de la academia eran para quedarse dormido. Cada vez que intentaba seguir la clase de Iruka, sus ojos se volvían más y más pesados a cada segundo. El tema de hoy era chakra y su naturaleza. Algo en lo que Naruto estaba de acuerdo con Iruka, era un tema importante, pero no como lo que se enseñaba en la academia de Konoha. Era solo una clase teórica aburrida con gráficos elegantes. Nada que ver con las lecciones de sus padres. Inicio del flashback. Minato y Kusina se pararon frente a Naruto, quien estaba arrodillado en posición Seiza y los miraba atentamente mientras Minato sonreía y comenzaba la lección de hoy. Bueno, Naruto, hoy hablaremos sobre la transformación natural básica del chakra. ¿Podrías enumerarme los elementos básicos, por favor? Naruto asintió y levantó su mano para mover un dedo con cada naturaleza invocada. Bueno, comienza con fuego, seguido de agua, viento, tierra y rayo. Minato asintió y le dio un pulgar hacia arriba. Bien hecho. ¿Y fortalezas y debilidades? Naruto lo miró como si fuera algo que pudiera responder mientras dormía y bostezó un poco. El fuego es débil ante el agua y fuerte ante el viento. El viento expulsa el rayo, lo que hace que la tierra se derrumbe. La tierra vence al agua. Juntos, los 5 forman un círculo de fortalezas y debilidades. Nuevamente su padre y Sensei asintieron mientras Kusina le sonreía orgullosamente a su hijo. Bien, puntuación perfecta, hijo. Sigamos adelante. Cada persona nace con una o más afinidades con los elementos. Algunos dicen que es pura genética y otros que es aleatorio o depende de la región. Ino-Kuni es famoso por su gran población de personas con afinidades con el fuego. Clanes como los Uchiha y los Sarutobi eran famosos por el Katon Jutsu que usaban en combate. Sin embargo, los Uzumaki se detuvo y miró a Kusina. La kunoichi pelirroja estaba emocionada y muy enérgica por esa parte. Bueno, nuestro clan Sochi era famoso por muchas cosas grandiosas, como el Fuinjutsu y otras. No muchos Uzumaki se atrevieron a explorar el campo tradicional del ninjutsu. Pero una de ellas fue tu excepcional madre. Los Uzumaki solíamos tener 2 afinidades, Suiton y Futon. Una gran combinación tanto para el ataque como para la defensa, Datebane. Ella rió entre dientes mientras su garrapata sangraba. Minato la abrazó levemente de lado. Cierto. Pero unas palabras sabias de tu genial padre Hokage. Las afinidades son solo indicadores de qué jutsu elemental deberías empezar a aprender. El señor tercero dominaba los 5 elementos básicos. Tu padre dominaba 3 a los 18. Así que sigamos adelante, porque estoy seguro de que quieres superarme con el tiempo y no echar raíces y escuchar sermones aburridos.
Como pequeña prueba, quiero que vayas a una armería de un civil. Busca las tiendas exclusivas para ninjas y sácalas para conseguir papel de chakra. Dejaremos la lección en suspenso hasta que sepamos qué afinidades tienes. Kusina miró a su esposo con desconcierto mientras Naruto se levantaba y hacía una reverencia, solo para desaparecer con un shunshin sin sello. Kusina recuperó la compostura y le dio un codazo suave en el hombro. ¿Sabes que desataste el caos encarnado en la aldea?, preguntó mientras subrayaba cada palabra con un codazo. Minato simplemente levantó ambas manos en señal de rendición. Culpable de los cargos, pero no me arrepiento. Estoy muy agradecido de que Ashina-sama haya tenido la idea de preservar el conocimiento para las generaciones futuras. Sin eso, Mito-sama habría desarrollado el pergamino, y no habríamos podido hablar ni enseñarle a nuestro pequeño hijo a ser una persona y a perseverar. Lo que Atsumi-chan nos contó sobre los aldeanos me enfureció muchísimo. Si mi alma no estuviera atada al estómago del Shinigami, le habría instruido a Naruto para que me invocara de vuelta, solo para darles una lección. Kusina suspiró pero asintió. Lo entiendo todo, querida. Pero el jutsu del segundo señor desarrollado y lo que se necesitaría para liberar las ataduras de tu alma y para el Edo Tensei no vale la pena. Ambos estamos estresados, Minato-kun. Cada vez que hablamos de eso, somos una locura. Hagamos algo al respecto. Ella sonrió con suficiencia y lo jaló hacia la casa principal. Algo que Minato por casualidad le permitió hacer con una sonrisa tonta. Con Naruto, distrito mercantil. La operación estaba en marcha y Naruto observó la tienda que había elegido. Buscó todas las señales que indicaban qué tipo de shinobi entraba. Sabía que tendría que transformarse en un chunin para llevar a cabo el robo. Los genin tendrían el conocimiento o la determinación para buscar sus afinidades sin la presencia de su sensei. Solo un chunin preparándose para su examen Jonin lo haría. Transformado en un adulto civil, esperó fuera de la tienda con la esperanza de obtener suficiente información de alguien para estafar al dependiente y conseguirle papel de chakra. Observó a algunos ninjas de Konoha frecuentar la tienda. La mayoría extrañaba el característico chaleco chunin o jonin. Pudo escuchar algunas conversaciones, obteniendo información sobre algunos sectores de la población de Konoha. Un tema que se repetía a menudo era él. La opinión hostil de la aldea sobre él seguía intacta. Si Naruto no tuviera a sus padres, Mito-sensei y Atsumi-chan, no sabría cómo lidiar con todo este odio inútil y estúpido. Tras preguntarles a sus padres por qué era un paria y convencerlos, le contaron qué evento provocó la muerte de sus padres y el inicio de su aislamiento. Inicio del flashback. Naruto estaba sentado con sus padres en la sala del ala oeste del complejo. Estaban en medio de una acalorada discusión. Naruto se sobresaltó tras hartarse de las miradas de odio de los aldeanos. Kaa-san, Tou-san, tú no eres de las que tienen que soportarlo día tras día. ¿Por qué es tan secreto? Cada vez que intento explicar el porqué de todas esas estupideces. Idioma Naru-chan. Kusina lo interrumpió e intercambió una rápida mirada con su esposo y luego sonrió un poco tristemente. Ya sabes, Naru-chan. Solo queríamos que te divirtieras un poco. Nos alegramos de que pudieras encontrar amigos y todo eso, y esperamos protegerte de ese tema un poco más. Suspiró un poco y jugó distraídamente con un poco de su cabello. Está bien, escucha. Es un poco difícil hablar de tu propia muerte y todo eso. ¿Qué sabes de los Biju? Naruto escuchó, al igual que cierto inquilino suyo. Tras pensar un rato en su respuesta, repasó mentalmente sus lecciones de historia y poco después se le ocurrió la respuesta. Bueno, son 9. Hashirama Senju los distribuyó por las aldeas. Creo que fue un gran error, pero ya hablaré de ello. Todos son seres hechos de chakra y extremadamente fuertes. Lo único que realmente funciona contra ellos es el Fuinjutsu. La primera mención en la historia de Konoha fue después de que Mito-sensei selló al Kyuubi en sí misma para ayudar a Hashirama Senju en su batalla con Madara Uchiha. Naruto parecía como si hubiera visto un fantasma en el siguiente momento, su cerebro hizo saltos y conexiones en segundos y antes de que sus padres pudieran intervenir, gritó. Tengo el Kyuubi sellado dentro de mí. Tienes que estar cagándome ahora mismo. Kusina necesitó un momento pero dejó que su hijo gritara más que ella y fue rápida en establecer el orden. Joven lenguaje. Cierra la boca ahora mismo o te meto un jabón. Naruto tragó saliva y respiró hondo varias veces para calmarse y luego miró expectante a su madre. Kusina hizo lo mismo después de que Minato pusiera una mano sobre su hombro derecho. Sí, llevas el Kyuubi no Kitsune sellado en tu interior. Era necesario después de que un hombre enmascarado te lo arrancara el día de tu nacimiento.
Lo que siguió fue una larga y agotadora explicación de lo ocurrido el día del ataque del Kyuubi. Todo sobre el atacante enmascarado, por qué tuvieron que recurrir al sellado y al sacrificio, hasta la declaración de Kusina de que el Kyuubi quizás solo quería permanecer libre y su admisión de que tal vez no era solo una bestia estúpida y odiosa. Bien, déjame aclarar esto. Konoha fue atacada por un solo hombre, al que papá repelió por poco, solo para arrancar al Kyuubi del sello, controlarlo con la mirada y destruir casi un tercio de la aldea. Solo para ser detenido de nuevo por papá usando el Iraishin, aplicando un sello de contrato y finalmente sellándolo con el sello de los 8 trigramas. Sus padres lo miraron con expresión atónita y asintieron lentamente. Naruto tuvo que suspirar y sacudió la cabeza levemente. ¿Sabes? Ahora me identifico con el Kyuubi. Puede que me quede aquí la mayor parte del tiempo, pero mis clones siguen experimentando la aldea por las apariencias. Con todo este odio, a veces solo quería que me dejaran en paz. Y si los Biju solo querían que los dejaran en paz y nosotros, estúpidos seres humanos, tuviéramos que entrar y coleccionarlos como si fueran cartas raras de un juego de cartas coleccionables? En serio. Shodai-sama puede ser fuerte en todo eso. Puede que tuviera buenas intenciones al distribuir a los Biju. Pero fue la mejor decisión posible. De verdad que no lo creo ahora mismo. Sus padres se quedaron sin palabras una vez más. Sabían que, después de todas esas duras y estrictas enseñanzas de Mito, Naruto sería más maduro que otros de su edad, pero esto era un nivel completamente nuevo. En el sello, el Kyuubi escuchaba atentamente. El niño tenía razón, se lo concedería. Pero aún así, era un niño estúpido sin todas esas experiencias que impulsaban a personas como el Pacífico Hashirama a cazar Biju. Antes de que lo olvide. Maldita sea, nuestra barrera defensiva debe ser realmente mala si un solo shinobi pudo desatar tal caos. Naruto terminó con una estúpida sonrisa brillante en su rostro, mostrando su verdadera edad solo para ser golpeado en la cabeza por su madre segundos después de que terminó. Fin del flashback. Maldito sea ese mocoso Kyuubi. Debería haber comprado algunos pergaminos elementales, tal vez eso podría ser suficiente. Sakitoshi, ¿todo bien? Naruto levantó la vista al ver a los ninjas salir de la tienda. Perfecto, un odia Kyuubi y un Chunin. Nadie por quien lloraría si se hiciera pasar por él y causara caos. Esperó a que se fueran y dejó que un clon los siguiera a una distancia prudencial, solo por precaución, y más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Se transformó en el shinobi llamado Sakitoshi y entró en la tienda. El dueño, un hombre de unos 40 años, levantó la vista del mostrador. Sakitoshi-san, ¿has vuelto? ¿Se te olvidó algo? Preguntó el dueño con una sonrisa. Si alguien podía ver las notas de Ryo en sus ojos. No sería de extrañar lo brillantes que eran. Sí. ¿Sabes? Pensé en cómo lidiar con ese mocoso del Kyuubi. Tal vez tengas papel y indicador de chakra y chatarra. El vendedor pareció un poco desconcertado y luego asintió lentamente. Claro. Solo dame un momento. Desapareció en su almacén, solo para que Naruto inscribiera unos sellos que propagarían un desagradable olor a pescado podrido y abriera un pergamino vacío, copiando los pergaminos de Jutsu con su etiqueta de copia. Afortunadamente, su ejército de clones terminó antes de que su dueño regresara. Tenía 2 pergaminos en la mano. Aquí tienes. El pergamino con la indicación papel y el otro con chatarra. Naruto no sabía muy bien por qué quería los restos, pero ¿por qué no? ¿Eran conductores? Quizás podría construirse un arma. Pagó por ello solo para sonreír. Ah, y por cierto, hueles fatal, ¿sabes? Naruto se rió y lanzó los sellos y usó el Chunshin para escapar de un comerciante que gritaba. Poco después de ese encuentro, un tal Chunin fue arrestado por dañar una tienda de herramientas ninja. Mientras Naruto se reía con su padre de la pequeña broma que le había gastado, poco después de llegar a la siguiente parte de la lección, hicieron una pausa. Está bien, Naruto-kun. Pon uno de los papeles entre tus dedos y canaliza tu chakra a través de él lo más lentamente posible. El joven Uzumaki asintió y se puso el papel entre los dedos. Como sabía que tenía al Kyuubi dentro y comenzó a enfocar su entrenamiento de control de chakra en la diferenciación de las diferentes fuentes de chakra, logró ralentizar un poco el flujo de su denso chakra. Así, muy lentamente, canalizó su chakra hacia el papel. Primero, se escuchó un rasgado al romperse en pedazos. Después, 2/3 de esos pedazos comenzaron a empaparse. El último tercio comenzó a secarse rápidamente. Minato asintió lentamente y luego sonrió brillantemente. Bueno, esto es bueno. Muy bueno. Tu afinidad más fuerte es el viento.
seguido del agua. Nada nuevo para un Uzumaki. El de tierra sí lo es. ¿Kushi-chan? Le preguntó si tenía alguna idea. La pelirroja lo pensó un momento y luego miró hacia la entrada lateral. Bueno. Ya sabes, construir poco a poco un túnel artificial para conectar la entrada lateral del complejo con un almacén. Solo con un pequeño jutsu totón se podría desarrollar una afinidad entre nada. Minato asintió. Sí. Podría ser. Bueno, hijo, 3 afinidades, con tu reserva de chakra. Tenemos trabajo que hacer. Hagamos algunos grupos de clones y trabajemos en ello. Yo lideraré el grupo Futon. Kusina se encargará del grupo Suiton, y para Doton tenemos que pensar en algo. Yata. Dominaré mis afinidades antes de que termine la academia, créelo. Taijukage Bunshin no Jutsu. El emocionado Naruto creó 3 grupos de clones para comenzar el entrenamiento. Por fin algo que lo ayudaría a superar el aburrimiento de la academia. Con todas sus emociones puras, Naruto disfrutó de su nueva misión para dominar sus afinidades antes del final de la academia. Meses después, la Academia Shinobi de Konoha, Iruka y Mizuki estaban frente a toda la clase de jóvenes y prometedores estudiantes de la academia. La clase estaba llena de herederos de clan, algunos hijos de miembros del Consejo Civil y el rubio amenazante Uzumaki Naruto. Naruto se sentó en la misma fila que Shikamaru y Choji. Sakura se sentó junto a Sasuke con Kiba tras vencer a Ino en una carrera por el asiento. Lo que la estudiante de cabello rosa chicle no había visto era que su amiga rubia ya no estaba tan entusiasmada como antes y no se entregó por completo a la competencia. Mizuki fulminó con la mirada a Naruto. Justo ayer, el chico le había vuelto a gastar una broma. Cómo había entrado en su apartamento para echarse polvos pica pica en el cajón de la ropa interior era un misterio para el ayudante de enseñanza Chunin, pero una cosa tenía clarísima. Hoy era el día en que libraría a la aldea de un demonio y se uniría a su nuevo amo. Se vengaría de Konoha por haberlo retenido, alejándolo del poder y del crecimiento que le habían negado durante todos estos años. Tras la muerte de sus padres por el ataque del Kyuubi, juró vengarse en su tumba. El zorro estaba recibiendo su merecido. Naruto parecía ajeno a todo. Desde la conversación con sus padres sobre los bijus, su capacidad para percibir chakra parecía haber mejorado enormemente. No solo su alcance alcanzaba casi 800 metros, sino que, si estaba en la misma habitación con alguien, incluso podía vislumbrar las emociones de quienes la rodeaban. Decir que al principio le resultaba desconcertante sería quedarse corto. Tras hablar con Mito Sensei, ella pareció interesada y le contó todo sobre su nivel de habilidad con esta habilidad. Así que no le sorprendió que, después de que Mizuki le hiciera la prueba, se le hubiera lanzado un genjutsu menor. Naruto prometió no molestar a las mujeres del recinto, ¿y cómo iba a contradecir sus deseos? No, eso no era una opción, pero casi disipó ese genjutsu por instinto. Algo que todo shinobi aprendería si un Uzumaki con la habilidad de lanzarlos sin sellos manuales viviera en el mismo lugar y tuviera una vena sádica con ellos. Contra la creencia popular, un Uzumaki era capaz de disipar genjutsus de rango AS. El problema era reconocerlos a tiempo antes de ser incapaz de hacerlo. El examen escrito fue un fracaso, y Naruto estaba seguro de ello. La siguiente parte eran las pruebas de Bukijutsu y Taijutsu. Algo que podía colocar en el medio y el mejor nivel, respectivamente, con facilidad y sin levantar muchas sospechas. En los últimos 2 años se había asegurado de demostrar su dominio en algo. Nada prodigioso, por supuesto, pero lo suficientemente bueno como para calificar y aprobar con buenas calificaciones en esas materias. El día de las pruebas estaba siguiendo el plan, se podría decir, ya que Naruto se erguía con la frente en alto después de una excelente batalla con Sasuke en el ring. Lo estaban calificando por su mala técnica de taijutsu. Algo que simplemente comentó encogiéndose de hombros. Su mala técnica era el estilo estándar de la academia, no la versión chapucera que Mizuki le había enseñado. Así que, en esencia, lo calificaron porque lo hizo todo bien. Naruto guardó silencio después de eso. Mentalmente sopesaba sus opciones. Una cosa era segura. El teme de Mizuki estaba a punto de sabotearlo por todos lados. Lo bueno, después de repasar el tratado Uzu-Konoha, era que sabía qué hacer si el maestro lo reprobaba por tercera vez, así que se lo tomaba con mucha calma. Sin eso, estaría dando vueltas como un pollo sin cabeza y cometería alguna estupidez, algo que, por suerte, estaba seguro de que no ocurriría. Tenían todo menos la prueba de Jutsu. Antes de eso, tuvieron un breve descanso para almorzar, donde se sentó junto a Shikamaru y Choji, los tres comiendo papas fritas. Todo sería demasiado problemático.
con Kusina y Atsumi, la habitación de Atsumi. Ambas mujeres yacían en la cama con el pelo revuelto y ligeramente sudadas. Kusina se acurrucó un poco junto a Atsumi. Entonces, Atsumi-chan, ¿qué pasó después de que empezó el juicio? Atsumi se sonrojó. Sintió de nuevo como los bulbos de Kusina la presionaban. La última vez no había pasado mucho tiempo y, después de las actividades relajantes, no debería sonrojarse, pero su cuerpo reaccionó como en su tiempo con Kusina, antes de que ambas se casaran. Se concentró e intentó responder la pregunta. Bueno, después de canalizar chakra en las cadenas, fue extraño, como si hubiera abandonado mi cuerpo o algo así. Inicio del flashback. Atsumi se sentía como si flotara en el inmenso mar negro de la nada. Parecía que algo no encajaba. ¿Dónde estaban la cueva y el altar? Reflexionó e intentó moverse, pero aún sentía las cadenas que la sujetaban. Hijo, ¿entonces confías en la persona que te dio esta misión? Una voz grave resonaba por los pasillos, y Atsumi no podía precisar el lugar, pues parecía que la voz se escuchaba en todas partes al mismo tiempo. Kunoichi reflexionó sobre la pregunta que le habían hecho. ¿Confiaba en Kusina? Sí, la confiaba. ¿Pero sabía Kusina lo que ocurriría allí? Atsumi no estaba muy segura de ello. Sí, confío en ella, dijo después de pensar unos segundos más. Al instante siguiente, vio que la habitación había cambiado. La cueva había desaparecido y en su lugar había un estrecho sendero. Si mirabas hacia abajo, podías ver púas de piedra. Al final del sendero había una puerta o algo similar. Estaba demasiado lejos. Lo que podía ver, porque estaba justo a su lado al principio del sendero, era una venda. Inscrita con Fuinjutsu, no podía leerla. Si confías en ella, deja que te guíe y ponte la venda en los ojos. Atsumi se sorprendió, el camino era lo suficientemente grande para que pudieras colocar ambos pies en el suelo con una profundidad que llegaba hasta los hombros. ¿Cómo debería el clon de Kusina guiarla mientras está en el complejo y ella con los ojos vendados aquí en donde sea que estuviera? Los segundos parecían horas mientras se debatía consigo misma. Atsumi sabía que no sería fácil, pero debía admitir que el clan Uzumaki tenía rituales realmente locos. Tomó la venda y se la puso. La siguiente voz era familiar, suave, juguetona y cariñosa. Gatito, ¿por qué sigues de pie? Ponte de rodillas y date prisa, date Bane. Esa era la voz de Kusina. Atsumi reconocía su voz de juego cada vez. Su cuerpo se movía como si estuviera en piloto automático y se arrodilló. Al bajar las manos, Atsumi sintió la presión en su mano izquierda que la guiaba hacia abajo. Podía sentir el final del camino de piedra con la mano. De no haber sido guiada, habría fallado y caído. Luego sintió un suave tirón en el collar. De nuevo, su cuerpo se movió como si estuviera en casa con su compañero de juegos pelirrojo. Lentamente, gateaba hacia adelante. Cada vez que sentía un impulso externo, Atsumi se aseguraba de seguirlo. La Uzumaki encadenada no pudo determinar cuánto tiempo estuvo arrastrándose. Aunque el suelo era de piedra, no le molestaban las rodillas. Algo que notaría después de toda la experiencia. Alto ahí, gatita. Sabes que no seré la líder de tu clan y que no debería guiarte el resto del camino. Pero sabes quién debería guiarte, gatita, ¿verdad? Un momento. Kusina se refería a Naruto. ¿Estaba allí? ¿Le gustaba? ¿Qué pensaría si la viera así? Su mente era un torbellino interior mientras oía la voz de Kusina susurrándole en el oído derecho. Te hice una pregunta, gatita. Sabes que no me gusta que me dejes esperando demasiado. Entonces, ¿quién debería llevarte la correa y guiarte el resto del camino? Atsumi tragó saliva y respiró hondo para calmarse, algo que lamentó al sentir dos fuertes palmadas en el trasero. Por suerte, pudo quedarse quieta. Naruto. Naruto debería tomar la correa, ama. ¿Pero por qué debería tomarlo, señora Atsumi? Esa era la voz de Naruto. Se quedó paralizada al instante. ¿Estaba allí ahora? Dios mío. Atsumi empezó a hiperventilar, justo el tiempo suficiente para tirar de la correa. Oye, Oba-chan. ¿Qué te pasa? ¿Tienes que hablar conmigo? Vamos, podemos. Esta cosa no puede detenernos. Como Mito Sensei no pudo evitar que les hiciéramos bromas a los aldeanos juntos. ¿No vio que estoy encadenada y todo eso? Fue una de las primeras cosas que oyó. Lo segundo fue que la llamaba tía. Nunca la había llamado así. ¿Qué está pasando aquí? Su mente estaba a 1000 por hora, pero antes de que pudiera ordenar todos esos pensamientos, un tirón de la correa los silenció. Atsumi se vio obligada a seguir adelante. ¿No confías en mí, Oba-chan? Lo tengo todo bajo control.
Solo sigue mi ejemplo, ¿de acuerdo? Esta vez, la voz de Naruto sonaba más madura. Como si lo hubiera imaginado con 16 años o más. ¿Confiaba en él? Era su principal pregunta, mientras la llevaban con correa, gateando a 4 patas y atada con cadenas. Dudaba, pero algo se sentía bien. Confiaba en que Kushina la guiaría a través de esta maza y ella la protegía. Ahora Naruto la guiaba, protegiéndola de caer a la muerte y aceptándola como era. Se sentía también ser libre a pesar de estar encadenada. Se sentía más libre que en su matrimonio con Fugaku en ese momento. «Sí, Naruto, confío en ti», dijo al instante siguiente. «Bueno, Oba-chan, entonces levántate y da un gran salto hacia adelante», respondió la voz de Naruto. No podía explicar por qué hizo lo que hizo. En su mente, la imagen que se extendía ante ella era nítida, afilados picos de piedra y una profunda oscuridad. Pero Atsumi hizo exactamente lo que le dijeron, dio un gran salto hacia adelante. El crujido de las cadenas siguió su acción y la voz de Naruto. «Gracias por confiar en mí, Oba-chan». Ella estaba cayendo, todo había terminado ahora, pensó por un segundo, pero al momento siguiente estaba flotando y después de abrir los ojos miró directamente el rostro de un ser del que solo había oído hablar en cuentos y folclore. Frente a ella estaba el Shinigami. «Bien hecho, niña. Pasaste la primera prueba. Como estás entrenada como Kunoichi, estás exenta de la prueba de acondicionamiento y resistencia. Así que, pasemos a la última prueba». Chasqueó los dedos y Atsumi estaba de pie frente al Shinigami en una habitación que parecía una especie de dojo. El suelo estaba acolchado con tatamis, y al mirarse, se sorprendió al ver que llevaba el atuendo clásico de una sacerdotisa. La falda roja estilo Akama era del mismo color que su cabello. El coso de blanco le sentaba bien y las cintas rojas casi desaparecían en su cabello, sujeto en una coleta alta. Miró al Shinigami y esperó a que continuara. Tras la desaparición del sabio del plano de la existencia, ya sabes, las naciones elementales, sus enseñanzas sobre el uso pacífico del chakra se fueron desvaneciendo con el tiempo. Los ninjas se guerrearon entre sí y muchos se unieron a mi reino antes de que yo mismo pudiera recolectar las almas. Para rectificar esta situación, yo, el Shinigami, buscaba un clan que no fuera solo un grupo de belicistas, sino gente con valores y un sentido de justicia e igualdad. Los Uzumaki eran esas personas. Así que los bendije con una larga vida, cadenas para atar a los injustos, la afinidad por un arte para el uso pacífico del chakra y una forma de invocarme a mí mismo para juzgar a una persona. Atsumi estaba dándole vueltas a toda esa nueva información. Las habilidades de linaje del clan Uzumaki eran un don de un kami. No solo una mutación como muchas otras habilidades que había visto durante su tiempo como parte activa de las fuerzas de Konoha. Sí, lo son. Soy el Shinigami. Es mi decisión cuando vengo a buscar a alguien para cosechar el alma. La gran resistencia puede ser un remanente del regalo que los sabios le dieron a uno de sus hijos, pero la vitalidad fue mía. El Shinigami la observaba con sus penetrantes ojos amarillos. La juzgaba, la evaluaba. Parecía que la decisión final sobre quién se unía al clan estaba en manos de una deidad. Atsumi intentó controlar sus pensamientos desbocados mientras el Shinigami estaba a punto de continuar. Hijo, pertenecías a otro clan e intentaste romper esos límites. Observé tus acciones. Estabas dedicado al cuidado de 2 niños que habían tenido una mala suerte en la vida. Incluso si uno de ellos era tu hijo, intentaste mediar e hiciste todo lo posible por ayudarlo. Incluso tu acción con el agente raíz fue justa y algo que puedo aplaudir. Sé lo que quieres hacer y lo apruebo. Pero, volvamos a tu juicio, ¿de acuerdo? Ella parpadeó y frente a ella había suministros para Fuinjutsu y un pergamino. Tinta, un pergamino vacío y un fuda que era casi la mitad de grande que ella. El Shinigami le indicó que se arrodillara en el suelo ante los materiales y, chasqueando los dedos, apareció ante ella un pergamino abierto con las instrucciones para un Fuinjutsu que no reconoció. Ese, mi hijo, es el Uzujuin, o mejor dicho, tu Juin personal, que te aplicarás como prueba final de tu compromiso con el clan. Como todo Juin, tendrá algunas restricciones. No diré cuáles son, solo que para aprobar tendrás que copiar el sello mientras piensas en tu compromiso. La sala guiará tus manos para realizar los cambios necesarios. Comienza. Atsumi observaba su objetivo. Respiró hondo para tranquilizarse y comenzó el proceso. Con Naruto, exámenes de la academia. Bien, estudiantes, Mizuki y yo los llamaremos. Regresen a la sala, nos muestren la academia 3 y, con suerte, aprueben el examen. Mucha suerte a todos. Iruka Umino sonreía a su clase.
Parecía querer animarlos a dar lo mejor de sí en este último examen. Naruto hizo algo a lo que sus compañeros se estaban acostumbrando ese día. Se sentó en la posición Seiza y comenzó a meditar. Algunos pensarían que lo hacía para centrarse. No faltaba mucho. El estudiante de la academia meditaba para recordarse a sí mismo que no debía mostrar demasiado. Sus amigos como Hinata, Shikamaru, Choji e Ino ya habían pasado la prueba. Sasuke estaba en el aula en ese momento. Buscó su chakra, dejándolo fluir a través de sus puntos de chakra. Era un ejercicio que los Uzumaki desarrollaron para medir su propia capacidad. Algo que debían hacer casi a diario cuando aún estaban en el desarrollo de sus cuerpos y sistemas. Naruto, ya puedes entrar. La voz de Iruka lo sacó de su meditación, se levantó de un salto y entró al aula. Iruka tenía una sonrisa alentadora en el rostro, mientras Mizuki miraba con desdén a la joven rubia. Está bien Naruto, comencemos con el Enge. El rubio asintió y sin ningún sello manual y con el mínimo humo de chakra, permaneció allí como una imagen reflejada perfecta de Iruka. Buen trabajo, Naruto. Debes haber estudiado mucho para poder usar el Enge sin sellos manuales. Bien. Tu próxima tarea es enseñar el Kawarini Jutsu. Naruto soltó el Enge solo para intercambiarlo con su silla. De nuevo, sin sellos manuales y esta vez sin humo de chakra. Iruka se quedó boquiabierto y Mizuki frunció el ceño. Las emociones del asistente de enseñanza rebosaban de odio y Naruto solo pudo sonreír con suficiencia. Bueno, llámame impresionado, Naruto. Muy bien. Parece que esta vez lo lograste. Iruka le dio otra gran sonrisa, y las emociones que podía sentir subrayaban la sonrisa. Está bien, Naruto. Por último, pero no menos importante. El Bunshin no Jutsu. Esta vez, el rubio Uzumaki frunció el ceño. Incluso con todo su entrenamiento, el Bunshin estándar seguía siendo un genjutsu de bajo nivel. Con sus reservas y densidad de chakra, era imposible realizar un jutsu con tan pocos requisitos. Superó los sellos manuales e intentó, pero tras suficiente humo de chakra, un clon con aspecto de muerto yacía a su lado. Lo siento, Iruka-sensei, pero podría mostrarte otro clon si te sirve de ayuda. Este jutsu aún se me escapa, le dijo Naruto con una sonrisa taimada. Antes de que Iruka pudiera decir nada, Mizuki intervino. Lo siento Naruto, pero no podemos hacer excepciones. Es Bunshin o nada, fallas. La falsa fachada de la mirada triste de Mizuki casi lo afectó e Iruka pareció disculparse. Me temo que tiene razón. Solo por curiosidad, ¿en qué tipo de clon estabas pensando? Naruto negó con la cabeza. Lo siento sensei, pero si no me ayuda a pasar será mejor que no te lo muestre y sin decir otra palabra salió de la habitación. Naruto no tuvo que esperar mucho. Se paró bajo un gran árbol a solo un minuto de la academia y puso cara de tristeza. Oye, Naruto. No estés triste. Quizás te ayude a probar con tus compañeros, dijo Mizuki al aterrizar junto a él. Con su mejor cara triste, lo miró como si fuera el sumo sacerdote del tronco sagrado. ¿En serio Mizuki-sensei? Sí, hay una segunda prueba oculta. Implica al Hokage y el pergamino de sellos. Solo tienes que infiltrarte en la torre, conseguir el pergamino y aprender un jutsu. Nos encontramos en el claro del bosque donde hicimos nuestro segundo ejercicio de supervivencia en 3 horas, ¿de acuerdo? Naruto podía sentir la alegría que emanaba de él. Era una trampa para algo siniestro. Quizás Mizuki quería robar el pergamino para sí mismo o simplemente quería una razón para matarlo. Tendría que ir a lo seguro, pero no tendría una mejor oportunidad de ver el famoso pergamino de sellos antes de convertirse en Jonin. Estoy en Mizuki-sensei. Dentro de 3 horas, en el claro del bosque, después de nuestro ejercicio de supervivencia. Mizuki le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y Shunshin se alejó. 3 horas después, el bosque de Konoha. Naruto estaba decepcionado. Su Hiji era fácil de eliminar con su versión especial del Enge, que usaba para distraer a los enemigos masculinos. Los sellos del tesoro estaban obsoletos y solo eran de vigilancia. El escuadrón Anbu de guardia era fácil de evadir si podías sentirlos. Después de eso, hizo una copia del pergamino con su etiqueta de copia y guardó la copia y el original en el complejo con Mito Sensei. Decir que su sensei estaba orgulloso de su pensamiento y al mismo tiempo muy enojado con Hiruzen era obvio. Naruto ya conocía algunos de los jutsus del pergamino, pero sus clones de la división de investigación usarían la copia de la que estaba seguro. Botín de guerra y todo eso. Ahora solo quedaba esperar. La primera persona que lo alcanzara no era una sorpresa. Naruto, ¿qué has hecho?
Iruka, ligeramente jadeante, llegó al claro y lo miró. Naruto inclinó la cabeza y deshizo ambos Enge. El pergamino de sellos a su lado se transformó en un clon de Naruto que saludó con 2 dedos y un yo corto. Estaba allí de pie, con una camisa estilo kimono, pantalones tipo ambu y sandalias negras de shinobi. ¿Qué? Iruka se sorprendió al ver con qué naturalidad un clon se paraba al lado de su estudiante reprobado. Oye sensei, ¿te importaría esperar un poco? Nuestro próximo invitado llegará en breve. Con eso, el clon volvió a girar dentro del pergamino, justo a tiempo para que Mizuki, que llegaba, lo esquivara. Qué lástima, dijo Mizuki con una breve mirada a Iruka. Solo quería matar al niño Kyuubi. Pero en el momento y lugar equivocados, Iruka. Naruto, dame el pergamino. Ahora. Naruto rió entre dientes. Se quedó allí, apoyado en el pergamino que estaba apoyado en un árbol. Eres estúpida, Mizuki. Realmente estúpida. ¿Creíste que me creería tu excusa de que habría un segundo examen para demostrar mi valía? Después de que fuiste la misma persona que dijo que no había forma de saltarse las reglas. Con eso, el pergamino cambió en un instante a Naruto. El rostro de Mizuki se ensombreció. Algo andaba muy mal. El mocoso lo había engañado de alguna manera. Verás, Iruka-sensei, quería decirme que podría aprobar el examen si tan solo me infiltraba en la torre del Hokage y robaba el pergamino de los sellos para aprender un jutsu. Te diré algo, Mizuki teme. Lo hice, ¿sabes? El segundo Naruto habló y chocó el puño con el original. El Kage Bunshin es realmente útil. ¿Puedes hacer el Kage Bunshin, Naruto? Iruka parecía perdido mientras el rubio asentía. Bueno, Iruka-sensei, ¿estoy calificado ahora? El Chunin simplemente asintió lentamente. Excelente. El Naruto original voló a través de sellos manuales más rápido de lo que cualquier genin no Chunin podría seguir para sostener el sello del carnero. Uzumaki Fuinjutsu. Barrera de las 4 esquinas. Después de gritar el nombre de su jutsu, una barrera azul cobró vida encerrando a los 3 en un cubo hecho de chakra. Las esquinas estaban sobre unos árboles que los rodeaban y les dejaban suficiente espacio para moverse libremente pero no para huir del encuentro. ¿Qué pasa, demonio? ¿Qué has hecho? Naruto rió entre dientes y con un tono relajado habló. Oh, ¿eres uno de ellos, eh? ¿Soy uno de qué? Respondió Mizuki agitada. Alguien tan estúpido como para distinguir el pergamino del kunai sellado en su interior. Pero con solo una lección de Fuinjutsu en los 6 años de academia, el sistema educativo de la aldea sería el culpable. Iruka miraba alternativamente a Naruto y a Mizuki. Su alumno, el necio y último en la mayoría de las materias, usaba un Fuinjutsu de barrera y conocía a su inquilino. Parecía haber aprendido un Kinjutsu de rango B, sabía que Mizuki intentaba ponerlo en peligro y le tendió una trampa. Su ayudante de enseñanza de toda la vida parecía querer cometer un grave delito y convertirse en un traidor. Pues bien, tras llamar a Naruto demonio, su vida estaba perdida. Algo que el otro Chunin también recordó, pues tomó su gran Fuma Shuriken y, sin decir nada, se lo lanzó a Naruto. Antes de que Iruka pudiera moverse, el clon de Naruto usó un Shunshin y atrapó el Shuriken, solo para sellarlo en algún lugar. Ese no fue un buen movimiento, Mizuki teme. Lanzar un Shuriken enorme y peligroso a Iruka-sensei y a mí. Alguien podría salir lastimado, ¿sabes? Mizuki reaccionó como Naruto quería y simplemente cargó contra él sin cabeza y llena de ira. La joven rubia cambió a la postura del estilo marea creciente, con una palma abierta apuntando a Mizuki y la otra detrás de Naruto. Mizuki lanzó un puñetazo contundente a la cara de Naruto. El rubio lo bloqueó fácilmente con un golpe en la articulación del codo. Con la mano derecha, lanzó un golpe Ippon-no-Kite a la garganta de Mizuki. El Chunin claramente subestimó al rubio. Sus emociones lo cegaron. Simplemente no fue lo suficientemente rápido para contrarrestar o bloquear el golpe del dedo índice de Naruto en su garganta. Como resultado, no pudo respirar por un segundo o dos. Algo que Naruto usó para sacar el alambre ninja y capturar al traidor con la ayuda de algunos clones. Terminó cuando el Hokage y un Anbu con máscara de perro aterrizaron fuera de la barrera. Naruto miró a Iruka con una cara sonriente. Traidor capturado para interrogatorio, justo a tiempo para que lleguen nuestros refuerzos, Iruka-sensei. ¿Aprobé mis exámenes? El Chunin se quedó sin palabras. No solo presenció cómo un estudiante de la academia le daba una paliza a un Chunin experimentado, sino que Naruto lo hizo y, de alguna manera, le envió un mensaje al Hokage, o sabía que estaría allí. Todo eso solo para preguntarle si había aprobado la academia.
bajo la atenta mirada de su líder, desató su Itai y se lo dio a su antiguo estudiante. Naruto volvió a reírse y se lo ató en la frente mirando al Hokage. ¿Ves esto, Jiji? Ahora soy un genin. Ah, y creo que te prometí un traidor, el pergamino de sellos y una explicación, ¿verdad? El anciano Hokage estaba estudiando la barrera frente a él, pero dio una cálida sonrisa y asintió. Eso hiciste, Naruto-kun. ¿Podrías? Señaló la barrera. Naruto asintió y usó un sello de carnero con una mano para liberar la barrera. Los Fudas, con sus clones colocados en los árboles, desaparecieron con un chisporroteo. Hiruzen asintió al Anbu. Llévalo a Te. Quiero un informe completo mañana. El Anbu asintió y, con dos Shunshin, Mizuki e Inu desaparecieron en un remolino de hojas. Ahora Naruto-kun. ¿Dónde está el pergamino? Naruto dio su característica sonrisa astuta. A un lugar seguro al que puedo llevarte en un abrir y cerrar de ojos. Hiruzen arqueó una ceja ante sus palabras. La barrera era claramente Uzumaki Fuinjutsu, y cambiar ligeramente el eslogan de Minato resultaba intrigante. Bueno, no nos estamos haciendo más jóvenes. Iruka-san, por favor, vuelve a la academia. Creo que tienes que hacer algunos trámites. El Chunin asintió y casi tartamudeó su reconocimiento, y con una última mirada a Naruto, desapareció en un Shunshin. Hiruzen miró a Naruto con un gesto de espera. La rupia le tendió una mano, la cual Hiruzen tomó sin pensarlo mucho. Una brisa después, se encontraban en un jardín que el Sandaime podía recordar. Viejo mono estúpido, ¿te estás volviendo senil o algo así? Hiruzen conocía esa voz, incluso el volumen. El Shunshin de Naruto fue ejecutado a la perfección y habían llegado al jardín del complejo Uzumaki. La bienvenida la daba una tal Mito Uzumaki que parecía querer destrozar al Hokage. El Hokage, siempre profesional, hizo lo que todos harían después de que alguien, en el entierro al que asistías, te desgarrara por algo que desconocías. Se desmayó. Fin del capítulo. Gracias por llegar hasta aquí, amigo. Si te gustó el fic, recuerda que este y más los estaré trayendo al canal. Si quieres saber cómo continúa la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la siguiente parte. Hasta luego.